amigos de los ayuntamientos. Saludos, Enrique. Saludos. Don César Cabrera. Saludos, Andrés. Saludos, Enrique. ¿Usted es lo que está de acuerdo con que el código siga de vacaciones? No. Yo creo que ese código hay que promulgarlo. Tiene que entrar en vigencia como está estipulado en la propia ley. Creo que es el 3 de agosto o el 6 de agosto. Tiene que entrar en vigencia y de una vez someterse a las adecuaciones que sean necesarias. Porque hay temas ahí en ese código que merecen ser vistas de nuevo. Como es el caso, doctor, usted que es médico, de los doctores en medicina que se enfrentan a la disyuntiva de si atender o no atender una emergencia. A mí me han dicho varios médicos. ¿Y cómo que usted lo entiende? Y me dijeron, se murió, nosotros no vamos a caer en ese gancho, porque vamos a caer presos. Entonces, ese es un tema a revisar. Ese tema hay que revisarlo. Porque pero eso no se resuelve posponiendo la entrada de emergencia. Porque a usted le llega un paciente en estado crítico, bueno, está crítico y el cuerpo humano puede fallar y aunque usted le esté dando todos los medicamentos y todas las cosas correctos, ¿verdad? Y todos los procedimientos. Puede fallecer. Pero puede fallecer, entonces se le va a pegar médico. Pero la información... Porque entonces los familiares, ¿verdad?, van a ir de una vez a demandarlo. Claro. Sí. La información que yo tengo eso hay que revisar. Entre salvar un enfermo y salvarme yo. ¿Cuál es la decisión? El yo. Entonces, pero si tú no te quieres tú, no puedes creer al paciente tampoco. La información que tengo es que se va a abrir un espacio para escuchar y ver si se pueden reformar algunos artículos. Se dieron el plazo hasta el 29, que es que termina la legislación, para hacer eso. Me imagino que la Cámara de Diputados se va a abocar a recibir todo ese tipo de situaciones que presenta el código y ver qué pudiese hacerse, porque también hay otra cosa que yo creo que hay que verla, pero eso no puede ser una excusa para que no entre el código, porque el código tiene el 98% de lo que está en el código, a pesar de lo que digan algunos juristas, va en beneficio de la colectividad y de la ciudadanía. Hay un 2, un 3, un 4%, como todas las leyes, que probablemente se tenga que revisar, pero yo soy de los que creo que el código, ahí hay cosas demasiado importantes para que no entre en vigencia ahora. Lo que afecta al código y cualquier ley que se vote aquí es la ignorancia que han hecho los legisladores de la academia. Los cuerpos legislativos de este país tienen que definitivamente acompañarse de lo que en Europa le llaman los asesores legales, que no permiten que una ley salga con errores. Sí. Se redacta de manera perfecta la ley, se prevén las circunstancias y las situaciones que no se pueden detallar, y un redactor debidamente formado para eso cuida esos detalles. Pero parece ahí, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hay corredores de estilo y hay asesores en todas las áreas. Hasta los consejos de regidores. No entiendo por qué a veces salen leyes con gazapos. Con gazapos, porque hay asesores. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que un asunto que hemos tratado aquí, que hay poca calidad en el legislador. No, doctor, ese es un océano. Porque que no nos metamos ahí, que nos ahogamos. Sí, porque, por ejemplo, pero la gran mayoría son buenos. En el caso, yo no estoy hablando de bueno o malo, la calidad yo estoy hablando. De que la porque gran usted es bueno, es calidad. una persona buena que ayude al otro. No, pero la gran mayoría tienen bueno, calidades. Pues entonces hay un fallo de ellos. Si son buenos todos, hay un fallo grandísimo. Porque desaguisado como el que usted mismo plantea, que de que en el código hay que revisarlo, señores, pero eso dio vuelta y todo el mundo. Lo primero es, Andrés, pero tú sabes que tiene que hacer un legislador opinando
y con intereses particulares pero mira, y de grupo suceden cosas. Sí, pero ahí hay una comisión, por ejemplo, para todas esas cosas. Hay comisiones permanentes. Por ejemplo, la Comisión de Salud. En el caso de los médicos. Debió defender los médicos. Debió reunirse. Claro. Coger los artículos que tenían que ver con eso. Claro. Analizarlo, estudiarlo y convocar si querían convocar y hacer las correcciones. No, esto no puede ser por esto y esto, porque los que están son médicos también. Pues yo no escuché nada de eso. Ni en el Senado ni en la Cámara. Ni hay médicos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es lo que le digo. El legislador, porque yo estuve ahí, pues yo sé cómo es. La mayoría no lee nada, ni se enteran de nada. Por eso que yo insisto en que... Porque usted tiene que coger cada proyecto, como yo hacía, yo lo cogía entero, pipa, y iba subrayando. Y sobre todo lo que afecta a tu sector, porque tú estás ahí también. No, pero es que... en representación de sectores. ¿Cuántas vueltas dio ese código? Pero tiene 20 años dando vueltas. Más de 2 décadas. Yo insisto que las cámaras legislativas, que aquí sobra una, debería acompañarse de lo mejor en materia legislativa. Aquí hay unas fundaciones de eso, de justicia. Mire, hay que decir ellos que participan. Cuando estaba... Pero yo lo quisiera adentro haciendo el trabajo. Cuando estaba González Tirado ahí. Mi profesor corregía eso. Fue mi maestro en la universidad. Corregido. Me enseñó, no salía nada, me enseñó a escribir. A mí me enseñó a escribir González Tirado. Tiradito. A hacer informes. No, González Tirado. Tiradito. No, el profesor Rafael González Tirado. Me enseñó a hacer informes, a redactar documentos. Entonces, la Cámara necesita actualizar quizá esa parte de su estructura administrativa y contratar gente de calidad, porque también, hay comisiones. ¿Cuánto gana un jefe de eso de corrección de la Cámara de Diputados? No sé. Entonces, si no les pagan bien, no van a reclutar lo mejor. Ahí hay buenos sueldos. Sí, bueno, pero no hay buenos resultados. Los resultados no son los esperados, deberían ser mejores, porque es incorrecto también que estemos sacando leyes de esas cámaras que en estos días parecen hornos, en una producción en línea de una industria, sacando cosas sin un criterio de corrección. Porque nada más no es y de perfección. ¿Cuántas leyes se han tenido que revisar y echar para atrás? Es lo que quiero decir. Se saca una ley y al mes hay que devolverla para hacer una revisión. Entonces, cuando hablo de tener lo mejor, es porque las leyes deben tener un criterio de perfección. Sí, señor. De perfección, no de bueno, ¿no? Tienen que ser perfectas. Y ese tema... Porque la ley... Lo que pasa, Andrés, que en el Congreso, y uno que ha estado ligado a esos órganos, esos organismos, también hay leyes que no son la perfecta, pero son la posible. ¿Por qué? Porque hay leyes que sencillamente chocan con la pared cuando tú la quieres hacer muy perfecta. Pero eso está bien, eso es la parte conceptual de la ley. Pero yo te estoy diciendo no estoy de acuerdo. La parte estructural de una ley no puede tener fallos. Exacto. No puede ser fallos. Posible o no posible, sí, pero no puede tener fallos. En ese sentido sí, pero en el querer que eso de la ley posible, eso se lo inventaron los PLDistas. No, es que todos los articulados nunca van a salir a la perfección o como porque hay intereses encontrados en todos los organismos colegiados, hay intereses encontrados, y más cuando participan diferentes partidos con diferentes intereses y diferentes representaciones. Eso es verdad, César. Entonces todo eso sucede. Pero contrario a lo que usted opina de que son muy buenos todos, también ahí hay ignorancia concentrada del legislador. Hay grupos. Ignorancia concentrada del legislador. Porque yo vi ahí cuando se estaba discutiendo ese propio código planteamiento de legisladores que
Bueno, fueron objeto de burla los medios de comunicación. Y de ellos, bueno, pero tú sabes quiénes quiénes somos culpables de eso. Ustedes los jefes políticos. No, somos culpables los que votamos por ellos. Y los partidos que lo postulan. Pero también a lo interno se vota por ellos. Y los partidos también. Al final caemos en la teoría en el voto preferencial. Porque aquí hemos dicho 700 veces. Eso es fruto de eso. Antes del voto preferencial, ¿quiénes eran los legisladores? Exacto. ¿Quiénes eran? Pero trapólalo a los consejos de regidores también. No, porque ya ahí se perdió todo. Porque ahí sí es verdad. No, ahí se perdió todo. Todo. Aquí hay en el país consejos de regidores enteros, que son una banda. Pero Sí. usted no oye ninguna cúpula de los partidos tratar este tema. No, porque ellos ni siquiera van. Y el voto preferencial, que es el gran culpable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire. ¿Será porque el voto preferencial financia las estructuras altas de los partidos? Puede ser. Okay. Digo, algún motivo debe tener. Bueno, pero mire, oiga una cosa que le voy a decir. Pero el PRM tiene mayoría ahora que puede quitar eso. Lo he pensado, pero parece que no están en eso. Es una ley, se fue, eso es muy fácil, eso con mayoría. Pero el PRM interesa en cambiar eso. Yo no oigo ¿No han pensado ellos en que sería mejor tener al secretario general, al presidente, al director de organización, al director electoral, al director no sé qué, en el Congreso? El único que habla de eso soy yo, más nadie habla de eso. Porque eso es mejor. Nadie habla de eso. Yo estoy seguro que es una realidad. Yo estoy seguro que si Paliza fuera, en vez del ministro de la presidencia, que es ahora, fuera el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, anduviera diferente la implementación de la política del partido en el Estado. Pero es que aquí el criterio no es ese, porque, por ejemplo, usted, como aquí no es el sistema que hay en España, parlamentario, el parlamentario, que es que los ministros son diputados. Oiga bien cómo es. Sí. Y van en la lista. Por lista que eligen ministros allá. Sí. Después hay sitios que eligen a voto, pero por lista. Por lista. Entonces aquí lo que hay que hacer es una combinación, si no quieren quitar preferencial, de lista y otro que lo lleven al preferencial. Pero quienes inclusive en las comunidades de otras que no son ya el Congreso Nacional allá en España, van los jefes de los partidos, sí, el secretario general, el presidente, el qué sé yo qué. Porque esos son los jefes del Parlamento. Y a nivel nacional van los jefes del partido también. Por eso, sí, por eso usted ve esos debates encendidos. Hay calidad. Que hay calidad. Pero dígame usted. Son los jefes de todos los partidos. Pero venga aquí, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es el debate? Mire, ninguno. Doctor, mire, yo estuve... Voten. Mire, hace un par de semanas que yo me... Ese es el debate de aquí. Oiga, hace un par de semanas yo me senté a ver un debate en el Senado de España, donde estaban investigando la corrupción, ¿no? Sí. Pues tiene que ir los funcionarios a rendir cuenta. Y yo me puse a pensar, cuando vi que tomó la palabra un senador de un partido, a interrogar a una ministra que tenía sentada ahí. Y yo pensé, ¿y cuál senador aquí es capaz de sentar a un ministro ahí y hacerle la pregunta que le están haciendo a esa y tener que contestarla? Obligado. Bueno, el problema es que es se el Parlamento. Cada vez que lo convocan se tienen que ver la cara. Sí. En el caso del Senado, los ministros no son senadores, son diputados. No. Pero en el caso de la Cámara de los Diputados, del gobierno español y de los parlamentarismos, que son ministros y diputados, y ahí tienen que verse la cara. O el presidente tiene que ir una vez al mes a rendir y con la oposición ahí, no es nada más. No, los jefes de los partidos ahí tirándole. Es como si tú tuviese ahí a Leonel Fernández y a Danilo, a Abinader, a Miguel, a todos los jefes de partido, ahí, discutiendo ahí, en ese Senado. Y diciéndose lo que hay que decir. No diciendo lo que veo ahí en esa cámara, me divierto muchísimo cuando el de la ultra, como dicen allá, interroga al presidente que está en ejercicio y le dice lo que hay que decirle.
no salen a los medios a insultarse, es ahí. Es ahí, no, porque ese es el escenario. Ese es el escenario. Y Entiendo. entonces a eso tiene acceso el elector. Eso es en vivo, Sí. sin censura. Yo lo veo. Sin censura. Cada vez que Sí, puedo. entonces aquí todo es escondido, que el código para un año, ahora quiere que lo paren otro año. No. La ley se conoce, se debate, y si usted la aplica mal como gobierno, tiene que ir a rendir cuenta. Allá le llaman sesión de control, que se hace mensual. Y cuando hay situaciones especiales, hay que ir también a una sesión de control especial. Por ejemplo, una situación de catástrofe. Hay que ir a rendir cuenta A ver cómo es la cosa. y a rendir cuenta Sí. de cómo fue que la manejó. Realmente es el sistema parlamentario. Creo que funciona mejor que El presidencialista. no solamente presidencialista, sino tener ambas cámaras, pero en un sistema presidencialista, tener una sola cámara también es un poco peligroso. Por el tema de los juicios políticos. No, porque En ese, yo creo que mientras tengamos un sistema presidencialista, debemos de tener un sistema bicameral también. Bueno, yo estaba en un proyecto cuando la Constitución, la reforma del 2010, que habíamos un grupo ahí que queríamos poner una sola cámara. Sí, pero para este país no creo Porque este que es un está- país muy chiquito y tener dos cámaras a veces dificulta la. Usted no ve que está para el Senado, que baja para aquí, que va a la cámara, que vuelve para atrás. Eso también dificulta Entonces, la Pero labor del fíjate legislador que, mucho, la fíjate Aquí- que en Andrés, Aquí eso es perdona, lo que hay que hacer, es una Sí. reforma. pero fíjate lo que pasó en Perú, que en Perú tuvieron que ir al bicameral para poder tratar de parar esa vagamundería No, porque, de sustituir presidente Pero cada vez que le no, daba la gana. Es que en Perú el problema está en el poder que le dieron a la justicia. Está bien, pero el Porque Congreso es que cualquier fiscal- destituye. Cualquier fiscal coge y se inventa. Pero el Congreso es que ve- destituye. Está bien, hombre. pero porque el fiscal dijo. Pero él no tienen que hacerle caso que diga el fiscal. Pero mire, aquí por ejemplo en la El problema es que ellas se Constitución utilizan del eso 2010, como una que es herramienta referente. política para castigar Mire, al contrario. en la Constitución del 2010 surgió el tema del referendo revocatorio. Sí. Y un grupo no, eso no va. Porque aquí en este país no se puede inventar con eso. Debe decir que aquí no se Pero quita presidente. también eso es una Porque herramienta que es lo que le digo. está el que- plebiscito. El plebiscito está en la Constitución. sí, pero Eso, aquí no hay sí, reglamento. pero eso del referéndum, yo no estoy muy de acuerdo con No, el eso, referendo no, son dos, Revocatorio. espérese. Está el referéndum para leyes. Y el referéndum revocatorio es quitar el presidente. pero esa es la que yo no estoy de No, acuerdo. pero el Ay, otro usted referéndum. eligió un presidente por 4 años. Sí. Usted tiene que elegimos mal. Exacto. Tenemos que esperar los 4 años para Pero quitar. hay que hacer la aclaración. Hay un referéndum para leyes. Por ejemplo, las 3 causales. Que está ahí, que ahora lo van a introducir con el código. Yo vi anoche varias legisladoras que están en eso. Las 3 causales. Bueno, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el reglamento para eso no se ha aprobado. No. Ahora, cuando eso se haga, digo, bueno, que vote el pueblo. Si está de acuerdo con las 3 causales. Ay, pero que yo estoy totalmente Entonces, de acuerdo con ese usted mecanismo. aprovecha ahí. Y entre las 3 causales ponen otros temas de Sí. interés nacional que también el pueblo decide. Pero- Y después la Cámara lo conoce. pero Después la estamos- Cámara lo convierte en ley. Claro, estamos de acuerdo, Andrés, en ese Pero el sentido. revocatorio. El revocatorio yo no estoy de acuerdo. no, porque pero es que- eso se tumbó. Sí, porque si es que elegimos mal, vuelvo y repito, tenemos que sufrir las No, y consecuencias. hay que mirar la historia, insisto yo también con eso. Aquí después que se instauró la democracia, aquí no ha hecho falta eso. No. Usted coge la historia de los últimos 50 años aquí con relación al tema de la alternancia presidencial, y después que salimos de Joaquín Balaguer, que fue el que se eternizó ahí 3 periodos, después 3 más que encadenó, le cortaron el último. Ningún otro presidente aquí ha intentado ir más allá de lo que la ley, No, lo que la ley le permite. Del 96 para acá, que son 30 años,
nosotros hemos vivido un clima de tranquilidad en torno a los eventos políticos y electorales, sí. Hay que decirlo. Aquí hubo dos, no ha habido sobresalto. Hubo dos intentos, que fue primero el del presidente Mejía, que cambió la ley para tratar de reelegirse y el pueblo le dijo que no. Y le dijo que no. Después Danilo Medina, que quería hacerlo. Y también le dijo que no. Y el pueblo no llegó a decirle que no, le dijeron que no otras fuerzas. Sí. Porque él quería quedarse ahí eternamente. Por eso es que... no solamente le dijeron que no, sino que lo vetaron constitucionalmente. Sí. Para que no invente con eso. Los mecanismos institucionales están para eso. Sí. Ahora el presidente... Para funcionar cuando le toque entrar en acción. El presidente Abinader estaba habilitado para reelegirse una vez, lo hizo. Y después dijo que no. Y le metió, le puso más trabas para que no nadie invente. El presidente Fernández en el 12, que lo estaban agitando. No, recorrieron 2 millones de firmas. Y él al final dijo que no. Y apoyó a Danilo Medina. Y fuertemente. Y recuerde, los presidentes del PRD que estaban habilitados para reelegirse, excepto Hipólito Mejía, porque había pasado la modificación del 94, que ya lo impedía, pero antes estuvo don Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, que no se reeligieron, que aplicaron los principios del partido. Ni siquiera lo de la Constitución. Y no era que no habían voces agitando. Claro, en ambos casos. Y no estaba prohibido. Más en el caso de Antonio, que hasta un movimiento hicieron. O el MAPA, sí. Que lo dirigía nuestro amigo ido de tiempo, Papi Ginebra. Y no había prohibición. No había prohibición. Era el partido que tenía. El partido tenía un principio de no reelección. Un principio, porque ni siquiera eso estaba en los estatutos. No, eso era un principio. Un principio que fue lo que chocó en el 2000, dentro del PRD en el 2002. Que provocó la salida ya. Sí, lo dividió. ¿Por qué? Porque los PRDistas tradicionales, que después llamaronse Viejos Robles y ahora son los ignorados, propusieron que no se podía violentar el principio de no reelección. Exacto. A 4 años de la partida de Peña Gómez, que murió en el 98. Sí. Es decir, en el 2002 tenía 4 años apenas de muerto y Peña Gómez defendía eso a capa y espada. No era una relación. Si Peña hubiese estado vivo no se da esa relación. Incluso recordemos nosotros, porque estuvimos ahí, que las grandes diferencias que surgieron en el primer gobierno del PRD, en la lucha de gobierno-partido, era porque ese movimiento que pretendía reelegir a Antonio Guzmán tomó tanta fuerza a lo interno del partido y del gobierno, que Peña Gómez se paró de frente a eso. Y entonces ahí fue que vino la malquerencia de los funcionarios de don Antonio Guzmán con el jefe del partido, que era Peña Gómez. Sí. Esas son las historias que están ahí, que hay que chequearlas para no equivocarse de nuevo. Y déjame decirte, uno no puede mirar hacia atrás, pero quizá los resultados de 2004 hubiesen sido otros. Probablemente, si el presidente Mejía no intenta reelegirse, quizá pudo ser otro resultado. Si no se cambia la Constitución. Eso te digo, quizá. Y tampoco Leonel Fernández no hubiese tenido 2 periodos tampoco. No, porque lo habilitó justamente Hipólito. Hipólito lo habilitó y entonces llegó 2004 hasta 2012. Sí, claro. Y eso mismo dejó habilitado a Danilo Medina, que también se religió. Se religió. Porque lo que se aprobó en el 94 era 1 y dejar pasar 1. Podía volver. No, lo que pasa es que es lo a todo aspirante presidencial y que llegue a la presidencia, lo que le conviene es hacer un periodo y después tratar de volver en otro que le pase por el medio. Porque los 2 seguidos son problemáticos. En la reunión de las corbatas se volvió al sistema de cada 4, un periodo, dejar uno por el medio y otro. Por eso Danilo reforma la Constitución en el 15. Sí, para volver. Porque ese pacto de las corbatas azules impuso el principio del PRD otra vez, de no reelección. Y en un país como este que había salido... Que habilitó entonces a Hipólito Mejía. Que había salido de una dictadura, no quiere saber de ese continuismo sin límite.
nos recuerda malas historias. Entonces, les resulta más simpático al elector la alternancia cada 4 años. Esta alternancia cada 8 es soportable. El que más sufre es el presidente que se reelige. Si coge una pela, sí. Sí, coge una pela, suele salir hecho un guiñapo. También. Físicamente. Y moralmente también. Sí, porque mire lo más reciente. Esa familia, porque no solamente el presidente, la familia de Danilo Medina. Le han pagado cara a esa reelección. Que no hubiese pasado si él permite un periodo a Lionel en el 16. No hubiese pasado eso. No hubiese pasado. Entonces hay que leer eso. Yo siempre he dicho aquí, cuando estamos hablando de periodos electorales, que la reelección, yo siempre he dicho, sí, para un presidente en ejercicio es fácil reelegirse. Lo difícil es apiarse después. Sí. Esa es la parte traumática. Porque la gente vota por el presidente y de hecho no ha habido segunda vuelta para reelegir un presidente aquí. ¿No? Bueno, pero mire, volviendo al código, lo que procede y creo que es lo que se va a hacer. Bueno, se pondrá en vigencia y si hay que hacer algunas modificaciones, que se hagan sobre la marcha. Pero el código no se puede parar. Mire por qué. Porque hay una serie de delitos nuevos. Primero, vamos a hacer la historia. Ese código actual, ¿verdad?, es del 1884. Oiga bien. Código napoleónico. 1884. ¿Qué ha surgido en esta nueva etapa de la vida republicana y del mundo? Adiós, mire, está una que está ahí penada, que es el sicariato. Está la violación, muchísimos artículos nuevos que hay que... Y lo tecnológico. Y muchísimas cosas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como país? Bueno, adecuar a los nuevos tiempos con los nuevos delitos, porque los nuevos tiempos no llegan solos, llegan también con nuevos delitos. Claro. ¿Se entiende? Su evolución social. Y nueva diabluras. Sí. Bueno, entonces tenemos que adecuar eso. Y este código en gran parte adecua eso. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la acumulación de penas en un caso que sea de estos horrendos que se hacen. Hasta 60 años, el código, está bien. El código, Andrés, tiene más bondades que... Por ejemplo, usted se le mete un ladrón en la casa ahora y usted cae preso. Sí. Si le da un golpe o lo mata. Ni puede ayudar a nadie. Y entonces, en el código nuevo usted lo puede... entró a mi casa, me lo lambí, listo. Sobre todo no me pasa los nada. Motoristas también. No, es un desastre. Los motoristas. Es decir, el código tiene muchísima bondad. Por eso es que hay que aprobar. Que tiene algunas dificultades pequeñas. Son no como 5, 6, 7. Para los involucrados no son pequeñas. Pero en términos general son poquitas. Y en términos de la expresión de los medios de comunicación, yo oigo de que es una ley mordaza. No es verdad. No. Lo que pasa es que aquí tenemos que regular eso de estarle faltando el respeto a una gente, eso de estar acusando sin tener pruebas, eso de estar hablando malas palabras. Es un desastre. El código eso no puede ser. El código nuevo todavía es permisivo con eso. Todavía un poco. Sí, es permisivo porque y a mí la sociedad no puede legislar para lesionarse. No. Y cuando usted aprovecha y hace un mal uso de estos medios de comunicación para dañar a un individuo o al grupo que se llama sociedad, usted está cometiendo un delito que hay que ponerle, pararle los pies, como dicen a eso. La ley no puede estar para promover la vulgaridad. No, entonces esos delitos nuevos que han llegado con la proliferación de los medios de comunicación necesitan también un paro. Parar eso, ser legislado. Es decir, un freno. Lo que por eso incluso el código tiene que ser un ente dinámico. Habrá que hacer las modificaciones por lo que se ha dicho ahora, claro. Pero en 2 o 3 años también, tendremos otras situaciones que también hay que tomar en cuenta. Claro, las leyes son dinámicas. Son dinámicas totalmente. Uno no puede pretender que una ley va a frisarse en el tiempo, porque los tiempos cambian. Y a medida que cambia la sociedad y cambian otros actores,
también hay que revisar ciertas leyes, que de hecho ya hay leyes que hay que revisarlas. Para el tema de la corrupción, que es un tema que le interesa mucho a la sociedad, la corrupción en el sector público y también en el sector privado que se da de manera masiva, deberíamos ya tener leyes de la inhabilitación, deberíamos tener en ese código una referencia a eso. Usted es sometido por haber hecho mal uso del erario. 5 o 10 años. Usted hay que inhabilitarlo. Usted se robó los capitales de un banco. Usted, el tema no es que le canten 10 años que usted lo cumpla. Creo que el senador, usted hay que inhabilitarlo. Para todo. Creo entonces que ese tipo de cosas. El senador Omar Fernández habló de eso en una ocasión. Son los violadores, ¿qué vamos a hacer de menores y de mujeres? Eso está en el código. Sí, pero no resuelve el tema. No, porque ese tema es un tema aparte, que eso no se resuelve. Porque, por ejemplo, yo he visto que hablan de los crímenes contra mujeres, pero hay una cosa que ningún gobierno ni nadie puede controlarlo. Ahí hay una casa. Usted no sabe lo que pasa en esa casa, ni qué tipo de relación llevan esa gente ahí. Puede ser una relación armónica, buena, pero puede ser una relación tirante. Es igual que aquí. Puede ser una armónica que se convierta en... Pero mire, aquí hay matrimonio. Problemático. Aquí, que yo sé, matrimonio. De la alta, la media y la baja sociedad. Que no se hablan, que son enemigos. Lo de la alta y sociedad usted lo para no repartir. No, pero también en la media. Se mantienen juntos para no repartir. Y en la baja. En la baja bueno, por necesidad de una de las entonces, partes. Usted no sabe lo que pasa en esa casa. Entonces, ¿cómo un gobierno, cualquiera que sea, puede controlar eso? Eso es imposible de controlar. El gobierno lo que hace es que penaliza la pena para tratar de frenar que no se dé ese tipo de la mala relación, el resultado de un delito, y el gobierno a través de su aparato represivo aplica la represión. No, y de la justicia. Sí, ese es el aparato represivo. Que el que sepa que la mató, hizo esto, le va a echar 40, 60 años. Bueno, ahí puede ser un freno. Pero eso es un problema serio. Si yo hubiese sido legislador, que nunca quise ser, yo hubiese insistido. Fuiste legislador municipal. Nacional, no, nunca quise ser. Yo hubiese insistido mucho en que en el caso de los violadores de menores, eso tuviera un capítulo aparte, sí. Porque mire, hay que ser demasiado salvaje para cometer unos delitos que usted sabe que a veces yo me niego a leerlo cuando lo veo en los periódicos. Yo tengo mi tesis del gobierno ideal, En el gobierno ideal mío es eliminación física y se acabó. Bueno, el gobierno ideal es el de Hammurabi, que es muy bueno. Eliminación física, mucha gente de fuera, que lo que hacen es daño. Y inclusive son reincidentes. Oiga bien, reincidentes. Vuelven y es como el cuento que hay del perro huevero. Sí, aunque le queme la boca. Sí, entonces, aquí hay gente reincidente en el mismo delito y más de eso que tienen que ver con ese carácter que tienen que ver con sexo y cosas. Por eso el código nuevo no es perfecto, pero vuelvo y repito, es un código que viene a llenar un vacío que tiene la sociedad en estos momentos. Es un avance, no cabe duda. Debe entrar en vigencia y si hay modificaciones que se hagan las propuestas y que se conozcan, porque eso no... Pero eso también aquí se le da mucho pie a que se hable mucho. Sí, hombre. Pero espérese, eso tiene un año. Yo cumplí un año ahora en agosto. Y ahora que han venido, hace 2 meses, a estar con esa cantaleta. Un año. Pero debería producirse una declaración oficial del organismo del Estado que corresponda, diciendo estas cosas que nosotros especulamos aquí, diciendo que el código tiene una fecha de entrada en vigencia, que la propia ley lo prevé, y que, tal como acordamos nosotros aquí, todo el mundo está de acuerdo en que las leyes son entes dinámicos. Bueno, Antoliano Peralta, el consultor jurídico y ministro de Justicia, habló de eso, que hay que darle entrada. El presidente de la Cámara también habló y dijo que se iban a escuchar los sectores, pero que cualquier modificación se iba a hacer en esta legislatura. Pero ¿qué es lo que yo critico? Es el ministro de Justicia, que así se llama,
el cargo que ocupa el señor Antoliano, que usted menciona. El Procurador General de la República, el Presidente de la Suprema Corte, el Presidente del Tribunal Constitucional, son la gente que después tienen que bregar con ese tema. Sí. Deberían orientar a la sociedad y publicar un comunicado. Pero no pueden opinar no tienen que sobre opinar. temas que probablemente lleguen a sus ellos no tienen que opinar. Ellos lo que tienen que decir es que el código está previsto a entrar en acción, ser puesto en vigencia en tal fecha, que así se hará, pero que eso no cierra ninguna ventana de modificaciones y de actualizaciones. Andrés, pero eso no hay que decirlo, irlo a gritar a un medio de comunicación. Es que eso es un tema legislativo. Son los legisladores que tienen que darle eso. Ya los legisladores votaron su ley. Está bien, pero los legisladores son los que tienen la misión, son los que tienen la facultad para reformarla, al menos que no vaya al Constitucional y el Constitucional se pronuncie. Eso lo sabemos, César, lo que acabo de decir es lo correcto. Acabo de decir que los entes involucrados en la puesta en vigencia del código deben dar una declaración formal y oficial, mediante un comunicado diciendo cuál es la posición y qué es lo que se va a hacer. Y que en esa misma comunicación digan al consumo de la sociedad que eso no impide que el código sea actualizado, reformado, o como tenga que ser en los entes donde se hace eso, que es en el Congreso. Eso está claro. Entonces, pero que a mí me preocupa es que aquí sale el presidente del Senado, por ejemplo, da una aclaración porque le preguntan, el otro porque le preguntan. Es que no podemos gobernar un país reaccionando a lo que dicen aquí o allá o acullá. No, ahí debe de haber una posición conjunta. Formal. Entre ambas cámaras, de lo que va a pasar con el código en función de no quiero decir que el código tiene gente que lo adversan, no, son posiciones en ciertos articulados y que eso se va a revisar. Pero no hay que entrar en esa materia, y yo te insisto, el Congreso ya hizo su papel, de que esa ley es promulgada, ya no es materia del Congreso. Entonces, por eso debe ser el Ministerio de Justicia quien haga un pronunciamiento. Y si se quieren adherir los demás que mencioné, bueno, mejor. Ahí sí estoy de acuerdo. Dice el pequeño que nos pongamos de acuerdo en ir a una pausa. La Comisión de Educación Superior de la Cámara de Diputados, que preside Elvira Corporán, escuchó a los viceministros del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Juan Francisco Viloria y Carmen Evaristo Matías, en relación al proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, quienes lo apoyaron. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Pedro Martínez, visitó en la provincia El Ceibo la pradera del Central, donde oyó 60 familias desalojadas. Además, con la participación de Alfredo Pacheco, la institución clausuró los másters en Derecho Constitucional, Público, Administrativo y Gestión Pública, dirigidos a legisladores y colaboradores. También se reunieron 9 comisiones. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos.
es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Parecería que se cierre el debate de la ley de residuos sólidos que usted mencionaba fuera de récord, porque el Congreso la aprobó en 48 horas. Se ha aprobado 2 veces. Sí, pero antes y ahora otra vez. La aprobaron. Pero volvió al Senado. Y el presidente la cuestionó. Que todavía está coge, sale. A la fecha de edición de los ayuntamientos todavía el presidente no la ha promulgado, esa nueva versión. Hay mucha protesta. Realmente debió aprovecharse esa legislación y resolver el tema del manejo de la basura a nivel nacional. Pero desde la óptica que hemos dicho aquí, de manera reiterada, que es que este país, siendo un país de vocación turística, debería estar limpio por las 4 esquinas, como se dice. Pero eso no se resuelve con el criterio que recoge solamente la ley esa 22520, que se modificó por una nueva ahora, que tendrá su número cuando la promulguen, sino ampliando el concepto de eso. Ampliando el concepto, porque eso tiene que empezar en el generador del residuo, tiene que pasar por quienes disponen de eso, quien recoge eso, que son las ciudades, y después qué manejo le vamos a dar a los residuos sólidos de cara a la protección del medio ambiente. Son 3 etapas. Esas 3 etapas debería cubrirla la ley, que no lo cubre. Nada más cubre uno. Bueno, cubre el final. La parte final. Sí. ¿Y qué hacemos con los dos? Con el inicio. Con el inicio y la parte central. Pero yo me hago una pregunta, Andrés. Porque yo debo confesar que estaba confundido. Porque no he tenido la oportunidad de leer la ley. Pero yo me hago una pregunta. ¿No era suficiente entonces lo que se estaba recaudando con la ley 225-20 para la disposición final de la basura? Cuando, si uno entra a la página del fideicomiso que tiene que ver con eso, siempre ha habido recursos disponibles ahí. Yo entendía que la modificación iba en consonancia de hacer un aporte a la municipalidad en términos de la recogida de basura. No, eso es marginal. Porque usted no gana nada con darle más dinero a un sector, que es el sector receptor final, cuando usted tiene los ayuntamientos, sobre todo los grandes ayuntamientos, que la basura la gente no la paga y tienen que desprenderse de recursos cuantiosos que pueden invertir en otra cosa. Yo pensaba que la ley venía a cubrir esa parte de del proceso. Ni se refiere a de eso. basura, Mire, de aseo urbano. Pero la ley esta prevé una asistencia marginal a la alcaldía. ¿Y quién va a disponer de ese? Para ayudar en eso. No se establece porcentaje ni nada. Lo correcto sería, de mi óptica, iniciar con una ley, porque hay que tener el lío con las leyes que hacemos. Una ley es insuficiente, coja, malintencionada muchas veces también. Iniciar primero con una declaración de principio que queremos lograr. Queremos lograr un país limpio. Pero ese es el objetivo, más por lo que tú planteabas, son un país turístico, nadie va donde hay basura. ¿Usted sabe por qué? Y los hoteleros aquí nada más se encargan de su planta física,
Más allá de la planta ellos no invierten un chele. No, y no le toca. Entonces, ¿por qué usted dice que cuando consulta la página de Deo Sostenible usted encuentra que hay fondos? Bueno, sí, porque ¿qué han hecho? No se gastan. Pero mire una cosa. El principal problema de contaminación ambiental por residuos sólidos que existe en este país y en la región se llama Duquesa. Y sigue ahí. Espérese, vamos cómo es el asunto. Por ejemplo, en cualquier comunidad, vamos aquí a Santo Domingo, al Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo. Aquí viven en esta calle, hay 20 viviendas, 30 viviendas, 10 viviendas, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué hace la gente? Bueno, la gente su desperdicio lo pone en fundas y cosas y la saca a donde afuera. ¿Qué es lo que quiere la gente y lo que va directamente? Bueno, que haya un servicio de recogida que le recojan esos residuos. Muy bien. ¿Por dónde debió iniciar la ley? Vamos a cubrir esa parte que es la que provoca más inconvenientes para todos. Porque cuando se arma un vertedero, usted ve la comunidad protestando. Pero ahí es que realmente debe enfocarse la ley. Sí, pero yo vi al presidente de la Cámara de Diputados que dijo, esta ley la vamos a aprobar, pero va a haber que hacerle modificaciones y ampliarla en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Se ha dejado marginalmente afuera la principal función, que es la recogida. A la gente no le importa de que el vertedero esté aislado. Lo que le importa es que no tenga basura enfrente de su casa. El día a día en las calles. O frente a su edificio, ¿verdad? O el que transita no quiere ver ese foco de contaminación. Bueno, pero si no hay recursos, usted ve que las alcaldías están ahogadas porque la gente económicamente. No paga la basura. No, la gente no paga. Y inclusive aquí se habló de un proyecto de meter eso por la energía eléctrica y tampoco quisieron. Por ahí debió comenzar la ley. Sí, ahí fue que debió iniciar la ley. Un tarifario nacional que en esto, y se va a cobrar a través de tal y tal forma. Entonces, por lo menos ahí garantizaban una parte. Resuelto eso. Sí, por lo menos por ahí se garantizaba. La ley recursos. Es una ley que yo la considero coja. Bueno, mucho dinero para la disposición final. Pero ¿para qué darle más dinero a un órgano que no ha demostrado competencia? Pero espérese, porque no es ahí que esté el asunto. El kit del asunto está en el siguiente. Yo he visto en el país entero. Usted no oyó una noticia que en Asua que querían un vertedero que el ayuntamiento lo puso. ¿Usted sabe cuál es? Que ahora la gente se dieron cuenta, algunos empresarios y gente particulares, que poner un vertedero, entonces van al Deo Sostenible, que es el fideicomiso, y el Deo Sostenible le da fondos. Lo financia. Ajá. Esa no era la idea. Pero la idea de la ley. Es lo que le digo, que la idea de la ley era poner a medio ambiente, hacerle regulador. Que esto está cojo. Y pusiera la parte regulatoria de que tú quieres, inversión extranjera, quiere venir a montar un vertedero, sí. Darle todas las facilidades posibles, pero no prestarle el dinero, eso no es su función. No, porque así no paga su inversión y después te cobra. Eso no hay. Sin embargo, el recolector, que nadie le da nada, de eso yo sé un poco. Y que la tarifa tiene muchísimos años congelada. Sí, porque ¿quién paga la tarifa? ¿Y de dónde van a pagar? Un ayuntamiento que no tiene medios. Entonces, por eso las tarifas están deprimidas. ¿Por qué usted ve mucha basura a nivel nacional? Bueno, porque los ayuntamientos no tienen como invertir. Tienen fondos. Un camión recolector que funcione y que vaya a un vertedero en condiciones, usted tiene que soltar sobre $250,000 por cada unidad. Entonces, por cada camión. Entonces eso es invertir. No es invertir, usted coge un solar y decir que ahí va a poner un vertedero. Compró un tractor. Y que le van a pagar en Deo Sostenible el dinero. Pero es que se sobreentiende, nosotros que hemos participado o que participamos en lo que realmente fue un relleno sanitario que fue Duquesa. No se construye así, Andrés. Pero ahora hay otra palabrita. ¿Por qué no están construyendo un relleno sanitario? Están haciendo lo mismo que nos estamos quejando o que no hemos quejado durante toda la vida. Ahora ellos lo han adornado con otra palabrita. Planta de valorización.
¿Usted sabe cuál es la valorización? Sí. Porque es que ganan 2 veces. Por ejemplo, ellos llegan, los desperdicios, ¿verdad? Entonces sacan los plásticos, sacan los vidrios, sacan el reciclaje. Eso lo venden ellos aparte. Sí. Pero aparte de eso, ellos cobran en el DO sostenible. Y está muy bien que cobren. Nadie se opone. Pero no pueden cobrar, Andrés, si no están aplicando una política de saneamiento ambiental. Pero así si es una política a cielo abierto, entre lo que sea y recojo lo que sea, eso no tiene planta sentido. De valorización, ya usted sabe. Pero eso lo puede controlar el medio ambiente si funciona. Porque hay otro tema. Vaya a sacar un permiso al medio ambiente para algo. Para nada. Sobre todo en este tema, los residuos sólidos. Eso es imposible. Entonces, si usted saca la ley para que los inversionistas inviertan con seguridad, porque va a haber dinero en el sector de los rellenos sanitarios, muy bien, bonito. Y no le dan el permiso. Ahora, usted tiene que tener diafanidad y funcionabilidad en la expedición de los permisos. Esa parte supongamos que está despachada. Ahora vamos a afrontar el tema de la recolección. Sí, pero además ese dinero es para pagar, no para facilitarlo a cualquiera que quiera montar un joint venture de eso. Pero por eso dijimos que buscan un solar, un tractor, una cosa eso no que puede ser así. Se sacan lo que se va a reciclar y cobran 2 veces, porque venden eso de reciclaje y también eso no tiene ahí sentido. Hay mucho que discutir. Falta una orientación clara de objetivos y metas del Estado en el tema. ¿Y quién va a manejar el tema de la limpieza? Ya para eso hay fideicomiso. Él es el que va a manejar todo. Que creó la propia ley. 9.000 millones. Sí, eso está ahí. Eso no hay por qué decir que no se va a usar bien. Yo no tengo nada que opinar sobre eso. La gente que está opinando, incluso protestando con alguna planta que se están intentando instalar en algunos puntos de la geografía nacional, pero eso siempre va a pasar. A nadie le gusta que le lleven basura a su comunidad, sobre todo porque las experiencias son como Duquesa. Y nadie aquí ha demostrado todavía que puede ser diferente. Y los que quisimos, porque me incluyo, demostrar que se podía hacer de otra manera, fuimos también cercenados en medio ambiente en su momento, porque el medio ambiente, en vez de ser un ente amigo a la gente que quiere aportar en la solución de este problema, generalmente lo que son es unos enemigos reales, porque no dejan que avancen los proyectos, o los mutilan, o no dejan que sean, o que se pierda la inversión por falta de un permiso. Todas esas cosas pasan aquí, porque no hay tampoco una política estatal clara de lo que queremos hacer y por qué es necesario hacerlo. Y yo insisto, parte de que este es un país que vive fundamentalmente del turismo, y un país que viva del turismo no puede estar lleno de basura. No, indiscutible. Eso hay que resolver. No, ni la gente que vive en su calle quiere basura. No, pero entonces, yo he visto... la ley debió empezar ahí, en lo que afecta directamente al ciudadano. La recolección. Claro, después seguir a la otra parte, que es ya la última en la disposición final. Bueno, pero esto estamos arrancando al revés. Primero la disposición y después lo otro ahora, en el aire. Y para aprobar otra modificación de eso. No, pero con el agravante. Eso no se sabe cuándo va a ser. Andrés, con el agravante que lo que están haciendo es fortaleciendo el mismo sector. El problema no se ha visto. La ley fue promulgada en el 20. ¿Cuáles han sido los resultados? Porque eso es lo que yo no entiendo. Hay 2 o 3. Vamos a sentarnos y vamos a ver cuáles han sido los resultados de estos 6 años. Y entonces sí, le vamos a poner más recursos. Es decir, más recursos a un órgano que no, los resultados no se ven. Que hay gente que tiene vertederos y plantas de reciclaje y no le dan tampoco. Bueno, no. Porque es selectivo. No, porque si no tienen los permisos ambientales no van a recibir nada. Bueno, Dios mío. Se nos acaba el tiempo esta semana, nos alegramos por lo que sean felices y promulgan la modificación de la ley de residuos sólidos, y los ayuntamientos regresan la próxima semana.